Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este hermoso tiempo que tú nos das en tu presencia, Señor. Nosotros hemos recibido de ti, Señor, la oportunidad de poder estar en tu presencia. Y nosotros queremos, Señor, participar de la provisión de tu palabra. Te suplicamos, te imploramos, Señor, que tú nos hables, que tú nos ministres, que tú nos enseñes, que tú traigas de esa impartición necesaria para nuestras vidas. Hoy nos hemos juntado aquí en tu casa para poder oír tu voz. Señor, enséñanos a oír tu voz. Enséñanos a oír el consejo de tu palabra. Lo necesitamos, Señor, mucho. Señor, tomamos este tiempo preparando nuestro corazón y nuestros sentidos estén apercibidos para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, el día domingo, ¿verdad? Partimos con esta temática, la base fuera del aceite. La base fuera del aceite. Y fíjese que es interesante poder ver, porque el día domingo partimos, ¿verdad? Trazando la importancia de poder comprender que el aceite era, ¿verdad?, uno de los elementos que curiosamente no venía al inicio, sino que venía, ¿verdad?, ese aceite a ser adicionado al ungüento santo, luego de que pudiera, ¿verdad?, establecerse una base necesaria, que si pudiese establecer una base necesaria. La base, ¿verdad?, de este ungüento superior con el cual se ungían, ¿verdad?, a los sacerdotes que iban a oficiar, ¿verdad?, en la presencia del Señor, que iban a entregar un servicio, ¿verdad?, a Dios, que iban a entregar un servicio, ¿verdad?, al pueblo, por consiguiente un servicio a sus familias. Debían tener este ungüento de carácter superior, pero este ungüento tenía que tener, ¿verdad?, bases puntuales y necesarias. Éxodo 30, versículo 23, 24 y 25 nos dice cuáles eran esas bases. Tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos. Fíjate qué interesante ese punto, porque con la ayuda del Señor pues quisiéramos ver si está el tiempo, poder entrar a alguna especificación, ¿verdad?, de desarrollo en ese punto. Porque si usted se fija, la Escritura dice de mirra excelente. Quiere decir que hay una mirra que no es excelente. No sé si me voy a entender. Ok, fíjese que es importante ver porque le dice los 500 ciclos. ¿Cuál era el peso que tenía que tener? ¿Cuál era la medida que tenía que tener? Es decir, la mirra tenía que tener una medida equilibrada. No podía ser 600, no podía ser 400, no podía ser 200, tenía que ser 500. Dios se tomó el tiempo para decir, esta es la medida, esta es la cantidad, y tiene que ser no una mirra corriente, o una mirra no excelente, o una mirra ordinaria, sino que tiene que ser una mirra que cargue excelencia, que cargue, ¿verdad?, un peso en sí mismo necesario. La canela aromática, la mitad, 250, ¿verdad? De cálamo aromático, 250. De casia, 500. Y vuelve a subir la casia a la medida, ¿verdad?, de 500. Es necesario, ¿verdad?, entender que las medidas las da el Señor. Fíjese que Dios opera mucho en medidas. A veces nosotros, ¿verdad?, pasamos por alto, pero en la Escritura dice, ¿verdad?, acompañarás una milla. Que te pide una milla, acompáñale 2, da medidas. En el libro de Apocalipsis dice, mide el altar, mide el templo, mide a los que en él adoran. El profeta dice que Dios tomó la plomada para poder medir si estaban aplomados. Cuando estamos hablando de la plomada, es lo que ocupan, ¿verdad?, los albañiles para poder ver que el muro quede derecho. Esa plomada se pone porque si no se pone, usted aquí puede decir, es chiquitito la diferencia, no va a hacer nada, no importa. Mire, 1 centímetro aquí y no le da la importancia. Pero como no está aplomado, 1 centímetro aquí pueden ser 20 metros al fondo. Y cuando uno no se da cuenta de ese tipo de escenario, de ese tipo de ajuste, de ese tipo, ¿verdad?, de ordenamiento, es probable que hay cosas que se debieron haber ajustado en el inicio. Y porque no se ajustaron en el inicio, fue un tremendo problema en el futuro.
Por eso que hay cosas que van a ocurrir en la vida de un cristiano, que cuando viene ese impacto recién emocional y empieza a sentir algo en su corazón, en su alma, agárrelo inmediatamente, guarde su corazón y suéltelo. Señor, lo pongo en tu presencia, este dolor, esta tristeza, esta ofensa, este malentendido, vengo soltándolo, Señor. Traigo estos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo conforme a tu palabra y no lo guardo en mi corazón y lo suelta. Porque si no lo agarra inmediatamente, un dolor se puede transformar en una amargura. Y la amargura que no se desarraigó, se asienta en el espíritu. Y empieza a generar un camino tan torcido que deja de alcanzar la gracia y comienza a contaminar a un montón de gente impresionante. Gente que se le cruce, usted la va a contaminar, va a hablarle negativamente, va a ensuciar el corazón de otros, va a justificar sus acciones, va a decirle que le hicieron, hermano, se va a poner con el trastoque en su alma, la víctima. La victimización es un trastoque en el alma. La justificación es un trastoque en el alma. El doble ánimo es un trastoque en el alma. La manipulación es un trastoque en el alma. La culpabilidad es el trastoque en el alma. Y así, cuando están esos trastoques, hermano, es porque no se ha administrado por el Espíritu las fronteras del alma. Y es necesario, hermanos amados, entender que Dios quiere medir. Dios quiere medir cómo está nuestro peso. Dice la Escritura que Él pesa a los espíritus. Él sondea a los espíritus. O sea, no podemos estar ni más pasados ni menos. El arca del reinicio, 50, hermanos, codos de largo. ¿Verdad? 300 codos de largo. Dice la Escritura, 50 codos de ancho, 30 codos de altura. Y fíjese que es interesante porque ahí están las medidas de los 300, las medidas de los que caminan con Dios, las medidas de los guerreros que Dios va a ocupar, la medida de los adoradores de Dios, hermanos amados, y la medida también, ¿verdad?, del perfume de gran precio que se quebranta. Ahí están esas figuras. 50 de ancho, jubileo, liberación, cántico, perdón de deudas. Tiene que ver con eso. Y era el arca del reinicio. 30 de altura, la medida de la madurez. Por eso es que cada medida, no es que dice, tantas medidas que se da, pero si usted va y va estudiando y va esculpiendo, usted se va a dar cuenta que no las dejó Dios al azar por dejarlas, sino que una enseñanza quiere, hermanos, trasladarla para nosotros. Entonces eso con el punto de las medidas, para que no piense que están porque sí, ¿verdad? Y luego el último elemento, de aceite de olivas, un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción. Harás de todo aquello el aceite de la santa unción. Fíjese, superior ungüento, un ungüento superior. Según el arte del perfumador, será el aceite, ¿verdad?, de la unción. Por eso es que esta gráfica o esta gráfica es tan bonita. Yo la dibujé. A la hermana de diseño le dije, mira, esto es lo que quiero. Tú, así. Perfecto. Y me la hizo tal como la pedí. Es como para graficar que están todos los elementos, pero el aceite viene a coronar una base. Viene a derramarse sobre una base que tiene que estar, ¿verdad?, presente. Estuvimos compartiendo acerca del primer elemento, que es la mirra, pero la mirra excelente. Y la mirra, ¿verdad?, era aquello que era amargo, un proceso amargo, pero que finalmente iba, ¿verdad?, a terminar en algo, ¿verdad?, dulce en nuestra vida. Que iba a ser un proceso amargo, pero que iba a entregar, hermanos amados, una habilitación para llegar a lo dulce. Y fíjese que este proceso de la mirra tiene que ver con la prueba, con luchas, adversidades, aflicciones, pero salir aprobados en medio de, hermanos, los procesos. Me parece interesante, ¿verdad?, ni aprender la formación bíblica de Eliseo con los profetas. Y dice la Escritura que trajeron calabazas silvestres para comer. Y las trajeron, hermano, como en un potaje. Y cuando iban a comer, le dijeron al profeta, algo no está bien acá. Y le dijeron,
en esa olla hay muerte. Es decir, las calabazas silvestres necesitaban una intervención para poder ser sanadas. Entonces me parece interesante poder ver que aún el alimento de los profetas necesita ser pasado por algún tipo de purificación, por algún tipo de adiestramiento. Porque si usted va en la Escritura, los que tienen, ¿verdad?, ángulos proféticos, oficios, tienen muchas áreas de vulnerabilidad. Sus áreas, hermanos, almáticas pueden fallar. Por eso, hermanos, un profeta o quien tiene dones proféticos o quien tiene dones en el campo espiritual, si no tiene formación, es como mono con navaja. Va a ser un peligro. Porque como no se sujeta a nadie, nadie le puede enseñar. Entonces, qué bueno es cuando el alimento del profeta es calabazas silvestres, pero hay una autoridad espiritual y le ayuda a intervenir ese alimento para que no le mate, para que lo pueda digerir, para que lo pueda procesar. Entonces, ahí hay algo importante. Es muy importante entender en este principio de la formación que curiosamente en la antigüedad se usaba la acacia como repelente de insectos y de serpientes. Mire qué interesante. Es decir, que esta administración era la que tenía que ver con la base de la autoridad delegada. Es decir, que antes que te caiga el aceite, tienes que reconocer autoridad espiritual sobre tu vida. Por eso que los discípulos tenían autoridad. Y el Señor les dijo, yo les envío para que hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí en Mateo y en Marcos, luego dice, el que creyere y fuera bautizado. Pero dice, le doy autoridad sobre todo escorpión, sobre toda serpiente. O sea, como quien dice, le estoy dando una autoridad delegada porque ustedes me reconocen a mí como su Señor, como su autoridad. Entonces, ojo con esto, porque los apóstoles, los discípulos apostólicos, en la época donde Jesús estaba peregrinando, cuando dice la Biblia que participó con nosotros en carne y sangre, ¿verdad? Dice la Escritura, porque Él participó junto a nosotros en carne y sangre. Cuando estaba en esa participación, sus discípulos operaban en la autoridad delegada. No estaban operando en un bautismo ni en una llenura del Espíritu Santo. Estaban operando en una autoridad delegada. Cuando el Señor va a la cruz y luego Él resucita, Él se encuentra con sus discípulos y les sopla. En San Juan 20 le dice, soplando les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y no era todavía bautismo, sino que le dijo, quédense en Jerusalén. En Hechos capítulo 1, aguardando la promesa del Padre, de las que yo les hablé, dice en Hechos 1. Porque ¿de qué les había hablado Jesús? Jesús le había dicho claramente, es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, el Padre enviará al otro Consolador, al Espíritu Santo, quien les va a guiar a toda verdad. Eso es lo que les había dicho Jesús. Entonces cuando le dijo, aguarden la promesa, aguárdenla porque va a venir el otro Consolador, ahí venía el bautismo. Antes de eso fue el soplo, que era el receptor positivo, como el vaso que podía llamar, atraer el bautismo, en función de que el vaso lo anhelara y lo esperara. Por eso le dijo, ustedes tienen que hacer algo, esperarlo. Y estaban unánimes, juntos, en el aposento, esperando el de repente, el ser llenos, ¿verdad? Como vasos, como vasijas. Y no habían pocas, sino que estaban esas vasijas esperando que descendiera el Espíritu Santo. Entonces ahí nosotros vemos claramente un principio importante de pisar serpientes y escorpiones. Cuando estás caminando sobre una autoridad delegada y a eso tú le agregas
que si tienes esa base sobre tu vida, que reconoces autoridad, entonces cuando te cae el aceite, entonces todos los elementos se unen para desatar la unción del ungüento superior. Entonces tu vida, hermanos amados, no ocupa el aceite para hacer lo que se te ronque en gana, sino que el aceite comienza a tener no una competencia, sino un complemento con la mirra, con la canela, con la acacia, con todos los elementos, con la dulzura, con la autoridad, con la mirra, con la preparación. Hermanos amados, comienza todos los elementos a confluir para que tú puedas, hermanos amados, participar de esa porción. Es interesante que la raíz hebrea de mirra significa fluir, y que la raíz, hermanos amados, del segundo elemento, que vendría siendo esta, que vendría siendo ese, ese significa puesto en pie. O sea que realmente la mirra y la canela era una para que la mirra te habilitaba para poder sostenerte en pie sin amargura, con dulzura, es decir, con un antídoto contra la amargura. Es que, por eso le digo, el hecho de permanecer en la fe, hermanos amados, todos tienen fe. Los que están afuera como los que están en Cristo tienen fe. Ahora, ¿qué tipo de fe tengan? Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero lo importante de esto es que todos nosotros, dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, la vida cristiana, dice la Biblia, hierro con hierro se pulen. Es decir, eso nos va formando. Pero si uno no trae mirra excelente, abandona el proceso. Abandona los procesos enseñadores de Dios. Deserta, aborta, ¿verdad? Porque su alma le gobierna. Entonces su alma la arrastra, le mueve. No quiere aprender, no quiere crecer, no quiere madurar, no quiere asimilar los principios en su vida. Entonces va a ser siempre un pigmeo, va a ser un pequeñito espiritual. Por eso es que la Escritura dice que aquel que dice algo de la Biblia, pero no lo vive, será llamado muy pequeño en el reino de Dios. Muy pequeño. Porque se sabía, decía, pero no hacía nada. Entonces hoy el Señor quiere, ¿verdad?, enseñarnos estos elementos que son parte de una estructura base para poder recibir de aquella porción que viene de Dios. Y aquí recién le entramos al aceite. Entonces yo quisiera, hermanos amados, entrar a apuntalar algunas cositas con este aceite. De aceite de olivas un hin. Y fíjese que ya tenemos la mirra, la canela, el cálamo, la acacia, que pertenecen a la misma categoría, a las mismas especias, las dos últimas. Ahora llegamos al aceite, el único ingrediente que forma parte de la segunda categoría. Los demás estaban entrelazados entre ellos, pero este era de una categoría diferente y venía en segunda parte para el ungüento superior, este aceite. Ahora, la Biblia habla del aceite de oliva y la palabra hebrea para aceite de oliva es shemen. En la Escritura hay 5 tipos de aceite que representan cada uno de los ministerios y representan cada una de las categorías o aspectos que Dios quiere desatar. El aceite que aparece acá, la palabra hebrea es shemen. Y es interesante porque representa el Espíritu de Dios derramado sobre alguien. El Espíritu de Dios derramado sobre alguien. La Escritura dice que nuestros hijos, escúcheme bien, se lo voy a decir de la única manera que lo entiendo, por lo menos lo he asimilado yo. Cuando Dios lo trajo acá, Dios me lo entregó como planta de olivo. ¿Sí me entienden? ¿Sí entienden lo que le digo? ¿No lo entienden? Dígame, no lo entendí, pastor. Ok, yo se lo explico, mire. ¿Se acuerda cuando Noé tenía el arca? Ok,
¿Qué le trajo la paloma a Noé para marcar el reinicio de las personas que habían sido salvadas? ¿Cierto? La hoja de olivo. Pero el Salmo 128 dice que los hijos son plantas de olivo en la mesa del que teme a Jehová. Entonces, cuando Dios te trajo por el Espíritu a esta casa, te trajo como planta de olivo. ¿Hasta ahí clarito? Ok. Lo importante es que tú entiendas que de la planta de olivo tiene que extraerse un fruto. Pero ese fruto, que es la aceituna, necesita entrar por un proceso para que pueda dar aceite. Y ese proceso es machacarlo. A ella no le gustó. Ahí entra el pasaje. Mire, Jesús, ¿a dónde fue a orar? Al monte Getsemaní, al huerto de Getsemaní, que estaba ¿dónde? En el monte de los. Y en el monte de los olivos machacó su temperamento, machacó su carácter, machacó su voluntad, machacó lo que quería hacer, machacó todo. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero lo machaco, no hago mi voluntad, a la tuya, Señor. Una vez, dos veces, tres veces, machacando. Aceite no se casa. Si se duerme, cabecear es una probabilidad. Todas cabecearon, las 10, pero 5 tenían algo a favor de ellas, que aunque cabecearon, tenían aceite. Pero es interesante. En ese ángulo devocional no te puede faltar el aceite, porque ahí hay un ángulo escatológico, también hay un ángulo de tiempo, también hay un ángulo de la voz, se oyó una voz, pero aquí yo estoy puntualizando, no le puede faltar aceite. Amén. Porque está trabajando usted en la base y ahí se derrama el aceite. Ok. Entonces, darán aceitunas machacadas. Entonces, Dios tiene que entrar en un proceso contigo para que tu vida pueda de alguna manera hacer que el aceite fluya. Que fluya en tu casa, que fluya en tu vida, que fluya en tus proyectos, que fluya en tu trabajo, que fluya en tus estudios, que este ungüento superior te habilite para la tarea y el propósito de lo que Dios quiere que tú realices. Para que seas alguien ungido por Dios. Necesitamos que Dios nos dé esa gracia, mire, para relacionarnos matrimonialmente, para relacionarnos con nuestros hijos, para relacionarnos con otros, porque si no, hermanos amados, vamos a carecer del peso que necesitamos. Este ungüento eran 500, 250, 250, 500 y un hin. Es decir, el peso, hermanos amados, era 1000 y aceite. No era más ni era menos. Eso nos entrega a nosotros un principio. Cuando le ponen aceite a alguien que tiene desequilibrio en su vida, aunque tenga aceite, va a tener fisuras en su caminar. En otras palabras, el aceite no soluciona los problemas de base, pero nos va a dar la oportunidad para poder identificar y solucionar. Lo que hace el Espíritu Santo es a nosotros mostrarle las cosas que están mal en nuestra vida para darnos la oportunidad de poder solucionar, ajustar, ordenar, ¿verdad? Restaurar, remendar. Pero si nosotros, hermanos amados, no identificamos los problemas de base, va a ser lo mismo que le digo yo del profeta que parece mono con navaja. Imagínese usted que puede haber un apóstol en cierne y le tiran el aceite antes de tiempo. Ese va a masacrar. Si a uno que tiene un llamado pastoral y le ponen aceite antes de tiempo y no tiene un corazón de buey, va a ser toro. Entonces va a herir a quien se le cruce. Si le ponen aceite antes de tiempo a un maestro que no tiene la base, aunque tenga el llamado,
su orgullo, su excesiva revelación, le puede hacerse sentir la última Coca-Cola en el desierto. Si al evangelista le ponen aceite que su corazón no está preparado, entonces las señales, los milagros y las proezas los van a envanecer. Porque el halago prueba el corazón del hombre. Y el evangelista, como es el dedo más vistoso que sobresale por las señales, atrae mucho la atención de la gente. Hay ministerios inspiracionales que atraen mucho la atención de la gente, evangelista y profeta. Y cuando la ovejita no tiene un corazón maduro, corre tras los profetas, corre tras las señales, porque no está maduro. Por eso que de repente dice, avivamiento en Uganda, vamos todos para Uganda. Avivamiento aquí, vamos todos para allá. Viene el evangelista con la unción, vamos todos para allá. Cuando dice la Escritura que el Espíritu Santo está contigo, en ti y viene sobre ti. Entonces, realmente, el mismo Dios de aquellos es el mismo Dios nuestro. Y si tú lo anhelas, Dios te puede llenar de una gloria extraordinaria. Jesucristo te puede llenar de un fluir extraordinario, pero el Espíritu Santo te puede saturar de una presencia extraordinaria. Hay mucha gente que en algún momento fue bautizada, hablando nuevas lenguas, y después ya no las habló. Tienes que preguntarte, si estuvieras bien, lo del Espíritu sigue fluyendo. Cuando el Espíritu está a ti y estás lleno, lo del Espíritu va a seguir fluyendo. Va a seguir fluyendo. Va a seguir fluyendo. Pero si eso se estancó, entonces quiere decir que hay algo que tú no has estado cuidando. Hay algo que tú no has estado anhelando. Hay algo que tú dejaste de lado, dejaste de hacer. Y tienes que volver a los pies del Señor. Vengo a decirte que en este día Dios te quiere también derramar ungüento y aceite superior sobre tu vida. Y si tú lo anhelas, Él puede hacer que lo que se estaba apagando se encienda. Si tú lo anhelas. Primera de Samuel 10, versículo 6. Si quiere me acompaña esto, Patricio. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Mire qué interesante que la presencia del Espíritu de Dios sobre una persona lo mudó, lo cambió, lo ajustó, lo transformó. Le quiero decir algo. Entre venir al templo y no venir es mejor venir, porque algo puede ocurrir. ¿Ok? Pero transformación implica corazón, implica entrega, implica renuncia, implica soltar, implica despojarnos. Ahí, hermanos amados, Dios ve, sé que realmente quieres más de mí. Porque hay algo que tú tienes también que, hay una responsabilidad que tú tienes que asimilar para que Dios te dé. Porque mira, hermanos amados, Dios no te va a entregar algo tan santo si tú no lo valoras. No te va a llenar de aquello si no vas a saber cómo ocuparlo. Entonces Dios te quiere habilitar, pero tienes que tú decirle al Espíritu Santo, yo quiero que tú me mudes en otro hombre, Señor. Que el Espíritu tuyo venga sobre tu vida, porque en mi caminar he estado pasando pruebas. Ay, he mantenido la dulzura, tengo un aroma interior, me sujeto a autoridad. Ponme ese aceite que me permita fluir poderosamente o que me permita identificar las cosas que todavía me faltan para ajustarlas. Pero no dejes de poner aceite sobre mi vida. Es como cuando dice que me hables para corregirme, que me hables para consolarme, que me hables para dirigirme, que me hables para consolarme, que me hables para aconsejarme, que me hables para instruirme, pero por favor no dejes de hablarme. ¿Sabe cuál fue la desesperación de Samuel?
que ya no oía voz ni por Urín, ni por Tumín, ni por sacerdote, ni por profeta, ni por cantos. No oía voz de Dios por nada. Y en su locura mandó a llamar una bruja para que pudieran traerle voz de Jehová. A la bruja de Endor, a la pitonisa de Endor. Hermanos amados, no sé si usted se da cuenta que el Señor viene sobre tu vida con un consejo. El Señor viene sobre tu vida con una instrucción. El Señor viene sobre tu vida con una corrección. El Señor viene sobre tu vida con un despertar. El Señor viene sobre tu vida con una promesa. Pero el hecho que Él venga de muchas formas es que todavía hay voz de Dios sobre ti. Y si Dios te sigue hablando, quiere decir que estás en los planes del Señor. Ponga atención a esto. Dice la Biblia que Dios ya no le habló a los hijos de Elí porque estaba resuelto a quitarle la vida. Cuando Dios no te habla y pasa tiempo donde tú no te hablas, y tú empiezas a sentir un periodo de sequía, preocúpate. Anda a las rodillas, anda a buscar de Dios, humíllate, viene a la casa del Señor y ni siquiera esperes que te llamen. Ven y derrámate, háblame. Porque si no te habla, es una clara señal o que hay resuelto una sentencia sobre tu vida o que ya te han desechado. Pero mientras tengas voz de Dios sobre ti, dale gracias a Dios. En la forma que venga, en la manera que venga. A veces es bálsamo, a veces es martillo, a veces es espada, a veces fuego, a veces agua, a veces leche, a veces lluvia, a veces rocío. Pero que venga la palabra de Dios. Porque algo va a ocurrir dentro de nosotros. Porque sin palabra, hermanos amados, nos va a costar mucho. Serás cambiado en otro hombre. Espíritu de Jehová trae cambio a la vida de un hombre. Se derrama sobre la vida de un hombre. El Espíritu de Jehová descenderá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Y serás cambiado en otro hombre. No me puede decir usted que cuando el Espíritu Santo desciende sobre una persona, sigue siendo la misma persona. El día que yo conocí al Espíritu Santo, mi vida se transformó. Comencé a hablar diferente, comencé a ver diferente, comencé a oír diferente, comencé a caminar diferente, empecé a soltar cosas, empecé a soltar amistades. Dios me empezó a acercar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te separa para Dios. Y cuando alguien todavía no está lleno del Espíritu, hay cosas que no quiere soltar. Y tú tienes que anhelar en este año de transformación, de reconocimiento. Porque no va a haber transformación sin reconocimiento. Tienes que reconocer las cosas que están bien, las cosas que están mal, porque puede haber una transformación. Porque mire, toda declaración profética es una espada de dos filos. Porque si tú reconoces, a buena hora vendrán cosas sobre ti. Pero si no las reconoces, también vendrán cosas sobre tu vida, pero no las mejores. Y si logras entrar en un fluir del Espíritu, puedes transformarte positivamente. Pero si no, te puedes transformar en algo negativo. Es decir, este año para algunos puede ser un año de transformación extraordinario, pero para otros se transformaron para mal. No lograron ni capturar, ni cuidar, ni reconocer, ni asimilar el proceso, el río del Espíritu. A mitad de camino, eventos, circunstancias, pruebas que estaban formando el carácter, estaban formando la madurez. Era la mirra, era el proceso de Dios que estaba siendo operado en tu vida para aprender, para crecer, para madurar, para llevarte al siguiente nivel. Pero si no fue excelente, abandonaste el proceso. Soltaste lo que no tenías que soltar. Retrocediste cuando debías avanzar.
Estabas a punto de entrar a otro nivel y te quedaste a la orilla del Jordán. Y eso, hermanos, el enemigo es especialista para arrebatar bendiciones. Especialista. Todos nosotros somos los responsables de cuidar la espiritualidad de nuestra vida. Pero como padres somos también responsables de cuidar la espiritualidad de la vida de nuestras casas. Como un pastor es responsable de cuidar la espiritualidad en un rebaño. Como un apóstol es responsable de cuidar la espiritualidad en una misión. Todos nosotros tenemos grado de responsabilidad de entender y comprender que hay cosas que tienen que venir sobre nuestra vida. Será mudado en otro hombre. Mudar, transformar, convertir algo en otra cosa. Por eso le voy a decir el siguiente, por favor, póngame atención. Aarón nunca en su vida supo lo que era tener honor, lo que era tener dignidad, lo que era ser respetado. Nunca lo supo. Se levantaba todos los días a hacer ladrillos con paja y barro. Todos los días. Tenía el sol sobre su cabeza todos los días. No podía darse grandes lujos, no podía. No podía acceder a cosas que él quería comer, no podía. No podía vestirse de alguna manera que quería, no podía. Aarón nunca supo eso. Pero el día en que Dios lo llamó, Dios le mostró un camino. Y cuando a Aarón le pusieron vestidos y aceite, dice la Escritura, le pusieron a Aarón vestidos de honra y de hermosura. El aceite que vino luego, que estaban los vestidos, que es cobertura, porque el aceite tiene que estar sobre las vestimentas, sobre alguien que está en cobertura. Te pones bajo autoridad y te cae el aceite, entonces vestiduras de honor y hermosura serán sobre tu vida. Hay una bendición en reconocer autoridad espiritual. Lo que cae sobre la cabeza también caerá sobre las barbas y también caerá sobre las vestiduras. Se derramará sobre todos nosotros. Ocurrir todo lo contrario de lo esperado. El aceite termina cambiando el escenario desfavorable en favorable. Una intervención del Espíritu Santo y tu historia cambia. Hechos, dice la Biblia, y de repente vino el Espíritu Santo y la historia de los hombres del vulgo cambió y se volvieron en gente extraordinaria. Y dijeron, ¿cómo este hombre del vulgo habla estas palabras? ¿Cómo esta gente ordinaria? No estoy hablando ordinaria en lo peyorativo. Estoy hablando que no tenían lo que el Espíritu les otorgó. Y cuando vino el Espíritu, les desató algo que ellos no tenían. Pero eso no fue para ellos, sino que los demás lo reconocieron. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida, los demás tienen que reconocer lo que está ocurriendo en tu caminar. La transformación se tiene que ver. Cambio, blandirse, moverse en otra dirección. ¿Por qué dice moverse en otra dirección? Porque alguien lleno del Espíritu Santo se transforma en un viviente. Y la Escritura dice que los vivientes se movían conforme el Espíritu de Dios lo guiaba. Entonces, cuando viene el Espíritu de Dios, te mueve en una dirección que no es la dirección que tú escoges con tu alma, que no es la dirección que tú escoges con tu mente. Él mismo se encarga de moverte al lugar donde Él te quiere, conectarte con la gente que Él quiere conectarte, que oigan lo que tienes que ir, pero cuando te deja guiar, porque si no te dejas guiar, puedes terminar en cualquier parte. Qué bonito es cuando el Espíritu de Dios te guía. Y cuando te guía, ay, qué rico es estar en ese fluir, en esa presencia. Amén. Fíjese a este hombre, David.
Esa palabra aceite es shemen. Y ese mismo aceite de la santa unción, el de oliva, el in es shemen, era el aceite sacerdotal. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y fíjese lo que dice ahí. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová descendió con poder sobre David. Y luego Samuel se levantó y regresó a Ramá. Ramá era la esfera más alta de consagración. Samuel nació en Ramá, vivió en Ramá, murió en Ramá. Nunca se salió de un ambiente de unción. Nunca. Y fíjese que Samuel tomó cuerno y ungió a David con aceite shemen. Con el aceite que hace que las personas nunca más sean las mismas. Lo ungió en medio y desde aquel día nunca más se apartó el Espíritu de Jehová sobre David. Ponga atención, el aceite le cambió su vida. Lo importante que tenía David, el receptor correcto, la base correcta. El aceite no lo desubicó. El aceite no lo cambió para mal. Le pusieron aceite y siguió sujetándose a la autoridad de su papá. ¿Qué te quiero decir con esto? A Lot le crecieron 5 ovejas más y le dijo a Abraham que había mucho problema por su crecimiento, que ya no podía estar con él. Entonces, ¿cuál es el problema? Que a algunos le cae un poco de aceite y ya se creen más grandes que sus autoridades. Y el problema es que Lot, mientras estuvo con su autoridad, la bendición de Dios le alcanzó. Pero cuando se separó, terminó viviendo en Sodoma. Perdió su familia, perdió sus hijos, hasta los secuestraron y su cobertura tuvo que ir a rescatarlos en una oportunidad. Su esposa se convirtió en sal. Sus hijas se corrompieron y abusaron sexualmente hasta de su papá. Qué tremendo es separarte. ¿De quién? Cárgalo de Dios. Esos son agentes preservadores. El receptor de David era la sujeción. Era fiel. Era comprometido. Cuidaba su corazón. Fíjese algo. Hay gente que trabaja con transporte ajeno. Y cuando trabajan con transporte ajeno, generalmente no cuidan mucho el vehículo. Hay un hoyo, pasan por el hoyo. Van a estacionar, le pegan en el muro. Pasa una orilla, lo raspan. No tienen ningún tipo de precaución porque no es de ellos. Cuando las cosas no son de uno, la regla dice que el hombre no las cuida tanto como si fueran personales. Este David tenía el receptor correcto. Él cuidaba las ovejas que eran de su papá, entregando su propia vida por ellas. Las ponía frente a osos, las ponía frente a leones. No tenía problema en perder su vida. Iba, seguía, agarraba, le abría las fauces, sacaba la oveja y que ni siquiera era de él. Estaba comprometido. ¿Sabe lo que es eso? Autoridad delegada que cuidan las ovejas de su pastor como si fueran de ellas, pero no lo son. Las cuidan. No son esas autoridades que no son fieles. Que si la oveja, hermano, queda toda denguayungada, no importa, total. Sino que también tienen un corazón tal cual como el de su cobertura. Por eso que Dios le dijo a Moisés: sube al monte, llévate 70 contigo y del espíritu que está en ti, pone en ellos, porque ellos van a llevar la carga contigo. Pero le dijo: del mismo espíritu que está en ti, que esté también en ellos. El mismo nivel de compromiso. ¿Quieres ser ungido por el Señor?
¿Quiere que Dios te derrame más de su espíritu sobre tu vida? ¿Quieres que Dios te haga ser un hombre ocupado por Dios, una mujer ocupada por Dios? Que haya sobre ti, que se encuentre en ti la base necesaria para que puedas ser ocupado por Dios. Porque este aceite, cuando le cae a alguien que tiene el receptor correcto, no hay gigante que pueda vencerle. Imagínese usted que todos estaban ocultos, pero el que tenía el receptor correcto, la base correcta, con el aceite correcto, no tenía temor a los gigantes que venían por delante. ¿Sabe cuándo van a ser esos gigantes? Miedos, ataques, temores, pérdidas, rechazos, soledades, angustias, frustraciones, decepciones, ofensas, situaciones familiares, situaciones económicas. Mire, póngale usted el título. Todos esos son gigantes. Pero cuando está el receptor correcto, la base correcta, el aceite correcto, entonces ninguno de esos gigantes te va a poder vencer. No te va a poder vencer. Te vas a mantener confiado en tu Señor, seguro en tu Señor. La unción Shemen debe ser aceptada, y cuando tú la aceptas, estás reconociendo que hay autoridad de Dios sobre tu vida, porque reconoces autoridad de Dios sobre tu vida. Un día yo hablé con mi pastor, sí, bueno, siempre cuando conversamos, los discipulados, pero cuando tenemos la oportunidad de estar solos, aprovecho de preguntarle cosas, tomar consejos. Me acuerdo que en uno de estos viajes estábamos juntos y veníamos hablando y me dio unos consejos. Entonces seguimos conversando y todos. Y me acuerdo que después ya en la noche, cuando ya llegamos a la casa, todo, le mandó un mensajito. Y le dije, gracias papá por tus consejos. Y mi pastor me contestó, gracias a ti por recibirlos. Porque una cosa es que te los den y otra cosa es que los recibas. Pero cuando tú los recibes y los aplicas, eso quiere decir que en ti está el receptor correcto. Tienes asimilada una autoridad espiritual sobre tu vida. Y lo que está sobre tu autoridad tiene también que estar sobre ti. Dios quiere derramar aceite sobre nosotros. Y esto no va a ser, hermanos amados, de un momento a otro, pero va a ser un camino que el Espíritu va a ir derramando, 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 derramando sobre nuestra vida. Porque no vamos a dejar de recibir aceite sobre nosotros. Hay muchos que tristemente andan descarriados y errantes, sin aceite en sus vasijas. Y todo partió porque rompieron procesos. Todo partió porque perdieron la dulzura, se llenaron de amargura. Todo partió porque no quisieron, hermanos amados, recibir el adiestramiento para que Dios los sacara del lodo en el cual se empantanaron, se enredaron. Todo partió porque no reconocieron una autoridad espiritual sobre su vida para escuchar, para asimilar el consejo, para poder ser enseñados, para ir creciendo juntos. Entonces el aceite nos tiene que venir a complementar esta vasija que está trabajándose. Yo le dije el otro día, le dije a mi esposa, imagínese usted, le dije yo en una oración y le dije al pastor, le dije, estaba orando, le dije, Señor, ahora que queda este cierre de año y el año próximo, lo que viene, yo te pido, Señor, si tú quieres o necesitas de mí en alguna parte, heme aquí, llévame al lugar donde lo que tú me has otorgado pueda ser entregado
Al otro día, un pastor me llama de Estados Unidos y me dice: Dios me habló que te tengo que invitar para que entregues en esta casa lo que Dios te ha dado. Le dije a mi esposa: mira, esto yo lo oré en mi pieza, se lo dije a Dios ahí, pero Dios, que conoce tu corazón, se va a encargar de los detalles para hacerte sentir y para hacerte, hermanos amados, saber que Él está contigo. El hecho que estés tú en este culto, te voy a decir, es un detalle del Espíritu Santo para hacerte saber que Él te quería hacer oír sus palabras y para recordarte que no estás solo, que no te va a dejar, que no te va a desamparar, que va a estar contigo todos los días hasta el fin. Que este caminar que empezaste con el Señor no se va a quedar a medio camino, que el que empezó en ti la buena obra la va a terminar también. Pero es tiempo de sacudirse. Sacúdete de la decepción, sacúdete de la amargura, sacúdete de la tristeza, sacúdete de las pérdidas, sacúdete de todo aquello que te ha estancado. Y en este trecho que te queda, reconoce y anhela que el Espíritu de Dios venga sobre ti con poder y que te mude en otro hombre, en otra mujer, y que no quedes sin participar de esa transformación. Y que no, hermano, solamente lo veas tú, que todos nosotros lo veamos, que lo podamos ver. Fíjese que es interesante lo que decía Job. Job dijo estas palabras: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite? Job decía: ¿quién me diera volver a los días donde la roca derramaba aceite sobre mi vida? Dios te quiere traer a un nuevo comienzo. Dios te quiere traer a una nueva etapa. Dios quiere hacer que la roca no solamente te dé agua en el desierto, sino que te dé aceite para que cumplas lo que Dios quiere que tú cumplas. ¿Alguien recibe esa palabra? En Deuteronomio 33, 24 dice: Aser dijo: bendito sea sobre los hijos de Aser, sea él amado de sus hermanos, el pan de Aser sea sustancioso y moje en aceite su pie, que su caminar sea un caminar ungido, que donde quiera que tú vayas, la bendición de Dios te siga y te alcance, que donde pongan manos, la bendición de Dios esté sobre tu vida, que la bendición de Dios repose sobre ti, que sobre los muros de tu casa el aceite no escasee, que no haya lamento en tu casa como lo hubo en los guerreros en Gilboa, que no tenían como Saúl su escudo ungido, le faltaba aceite. Y cuando yo voy a la pelea con un escudo sin aceite, los dardos del enemigo me hieren. Pero cuando el aceite está sobre mi escudo, entonces los dardos del enemigo pasan de largo.
Dios te guarda tu fe. Dios guarda tu corazón. Dios guarda tu paz. Dios guarda tu armonía. Y en medio de la tormenta tienes paz. Porque Dios está contigo soberanamente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios está derramando gracias sobre tu vida. Y el anhelo que tienes que tener tú es que el Espíritu Santo venga sobre ti con poder, te bautice, te llene, te active tus dones, manifieste lo que tiene que manifestar en tu vida. Pero recuerda las bases: la mirra, procesos, la dulzura, no dejar que la amargura y todas las cosas negativas te carguen. Mantente dulce, mantén tu vida con dulzura, mantén tu vida con la capacidad de salir del lodo de la adversidad, desenredarte. No te enredes en las cosas de la vida a fin de agradar a aquel que te llamó. Sé capaz, con la ayuda del Señor, de mantener ese fluir que Él te quiere derramar sobre ti. Si me das 5 minutos, oremos por esto. Oremos por esta palabra y pidámosle al Espíritu Santo que vuelvan a brotar ríos de aceite en tu casa. Que ese aceite, Shemem, venga sobre nuestras vidas. Venga sobre nuestros corazones. Venga sobre nosotros. Y que empiecen a despertar. Comiencen a despertar aquellas cosas que han estado dormidas. Que comiencen a despertar aquellas cosas que han estado cautivas, atadas. Que comience a emerger lo del Espíritu Santo sobre ti con poder y con autoridad. Que vuelvas a reconocer autoridad espiritual sobre tu vida. Que vuelvas a tomar el camino del río del Espíritu en el cual estabas transitando y caminando. Y que por alguna razón seguramente te desviaste y perdiste ese toque, ese filo. Que en esta noche ese aceite Shemen, que significa, hermanos amados, ese aceite perfumado, esa grosura, ese óleo fértil, ese perfume suculento, ese ungüento sagrado, superior aroma, venga sobre tu vida. Y tú puedas pedirle a Él que te hable. Puedas pedirle a Él que te vuelva a hablar, que te vuelva a abrir el oído, que te vuelva a abrir los ojos, que te vuelva a abrir el corazón, que te vuelva a ser sensible a tu voz. Que lo que estaba en ti no se estanque. Que el que dirigía la alabanza vuelva en los cánticos espirituales que se desprenden de la llenura. El cantar en lenguas es un fluir del Espíritu. Y nadie puede dar lo que no tiene. Lo que tengo, yo te doy. Y este lo tienes que anhelar tú. Esto lo tienes que anhelar tú. Job levantó su voz y dijo: ¿quién me diera? ¿Quién me diera un nuevo tiempo sobre mi vida? ¿Quién me diera un nuevo fluir sobre mi caminar? ¿Quién me diera un cuerno de aceite que me lleve a matar los gigantes? ¿Quién me llene de ese fluir del Espíritu? Así que en este momento ábrele tu corazón donde tú estás
de pie, de rodillas, aquí adelante, en el pasillo, atrás donde estés. Pero haz algo que el Espíritu Santo pueda ver. Recuerda que es paloma. Recuerda que es paloma. Recuerda que viene sobre la vida de aquellos que reconocen, que le dicen: Señor, estoy seco. Señor, ya no hablo en lengua. Señor, ya no me hablas. Señor, ya no veo. Señor, ya no siento. Estoy desconectado del río del Espíritu. Pero tengo justificaciones de mi alma. Pero justifico mi caminar y mi conducta. Nadie se podrá justificar en su presencia, porque nuestras justificaciones son como trapos de inmundicia delante del Señor. Pero cuando alguien viene con un corazón humilde y sencillo, al corazón quebrantado, jamás despreciará a Jehová. Así que abre tu voz, levanta tus manos y comienza a abrir tu boca y comienza a clamar y comienza a rogar al Espíritu Santo que vuelva aceite sobre tu cabeza, que vuelva aceite sobre tu caminar, que vuelva aceite sobre tu corazón. Que vuelvas a hacer tu caminar lleno del Espíritu Santo. Este es el día, esta es la hora, este es el momento para un nuevo comienzo. Hay una oportunidad. Hay un reinicio. Noé supo que cuando le acercaron la hoja de olivo era la señal de un nuevo comienzo. Cuando los hijos se acercan a la mesa es señal de nuevos comienzos. Planta de olivo, acércate a tu Padre, acércate al Espíritu, acércate a la palabra, para que fluya lo profético, para que fluyan los dones, para que fluyan los salmos, para que fluya la ciencia, para que fluyan las lenguas, para que fluyan las sanidades, para que fluyan los milagros, para que fluya la fe, para que fluya la enseñanza, para que fluya la misericordia, el presidir, el ayudar, para que fluya lo del Espíritu. No te quedes sin abrir tu boca, sin anhelarlo. Enfócate. Enfócate. Pon tus sentidos en lo que estás haciendo. Pon tu corazón en lo que estás haciendo. Pon tu alma, pon tu espíritu. Porque si eres vaso pero no hay aceite, te va a costar mucho. Oh, santo, santo. Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios.
Espíritu Santo. ¿Te acuerdas cuando pasaban noches buscando el rostro del Señor? ¿Te acuerdas cuando te levantabas temprano a buscar su rostro? ¿Te acuerdas cuando corrías para ir a un culto? ¿Te acuerdas cuando Cristo vino a tu corazón y te llenó con su presencia? ¿Te acuerdas cuando el Espíritu de Dios vino sobre tu vida con poder? Que vuelva a venir aceite sobre ti. Que vuelva a venir aceite sobre tu corazón. Que vuelva a venir aceite sobre tu servicio. Porque un corazón dispuesto siempre recibirá. Suelta las cosas que están en tu mente. Suelta las cosas que están en tu corazón y te cargan. Renuncia a ese dolor. Renuncia a esa amargura. Renuncia a esas cosas que te han traído tristeza. Renuncia. Abraza un nuevo comienzo en su presencia. Porque yo soy Dios de nuevos comienzos, dice el Señor. Que no pierdan la expectativa de recibir de Dios nunca. No permitas que tu alma le robe lo que le pertenece a Dios. Sino que puedas mantenerte alineado y conectado con su presencia. Ellos anhelaban, ellos buscaban, ellos pedían, ellos rogaban por el privilegio de ser llenos. ¿Qué le ha pasado a tanta iglesia que ya no anhela ser llena? Necesitamos que sobre nuestros caminos resplandezca su luz. Santo es el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénanos más de ti, de tu Espíritu, de tu presencia, de tu gloria, de tu unción. Que el aceite no falte en nuestra vasija. El aceite no falte en nuestra casa. Que podamos pasar los procesos. Que podamos mantener la dulzura en nuestra vida. Que salgamos del lodo. Porque el lodo quiere que muramos. Nos quiere llevar a la muerte. Porque una cisterna de lodo cenagoso nos quiere sepultar, pero saldremos también de aquellos lugares tomamos la autoridad de tu Espíritu para reprender y echar fuera toda influencia espiritual negativa sobre nuestra vida. Renunciamos a todo pensamiento contrario
a toda contaminación en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Renunciamos a toda amargura, tristeza. Soltamos todo aquello que nos trae dolor. Abrazamos tu palabra. Abrazamos la intimidad que tú nos estás brindando. Abrazamos la oportunidad que nos das de seguir oyendo tu voz. Nosotros queremos oír tu voz. Queremos oír la voz dulce de tu Espíritu. Háblanos. Háblanos, Espíritu Santo. Háblanos. No dejes de hablarnos. Sé voz en boca de tus instrumentos. Sé voz para nosotros. Ordena tú nuestros pensamientos. Que el bálsamo de tu Espíritu nos llene de paz, de gozo y de alegría. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú nos das y por lo que tú provees sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. Y el Espíritu Santo, gracias. Levante sus manitos, mésalas. Un momento, dígale gracias, Espíritu Santo. Dile gracias por hablarme. Dile gracias por traerme a casa. Gracias por seducirme y traerme a ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Y con tus manos en alto, pídele que comiences a caminar anhelando más de su presencia, más de su Espíritu. Hoy en la noche sigue, mañana en la mañana sigue, mañana en la tarde sigue, mañana en la noche sigue, porque un vaso lleno del Espíritu Santo no tiene espacio para nada más. Y cuando la gloria llena la casa, las tinieblas tienen que huir. Lo recibimos y lo declaramos con fe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Porque el Señor es bueno, fiel y misericordioso, y no apartará nunca su rostro de nosotros si nosotros nos volviéramos a Él. Anhela siempre, siempre anhela. Escúcheme lo que le voy a decir. No haga rutinario algo impresionantemente hermoso. No haga simple algo eterno. Anhélelo, disfrútelo, siéntalo, créalo, vívalo, porque el mayor beneficiado va a ser usted. Y por consiguiente, la gente que te rodee.
Así que cuando hay alguien que carga aceite, unción, bendición, ese es como panal de miel. Toda la gente va a querer estar apegadita, porque hay bendición. Sé tú esa bendición. Sé tú esa bendición. Y dile, no solamente que quieres ser una alabanza caminando, sino que quieres ser portador de lluvia. Que cuando llegues, los cielos se abran y haya bendición sobre tu vida. Amén. Cuando se vaya este culto, despiese a su hermano, dele un abrazo y dile que el Señor te siga llenando. Dile, el Señor te siga llenando. Pero dígaselo a alguien. Y que no le falte ese abrazo de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta noche por tu presencia y por este hermoso culto. Llénanos de tu bien y de tu presencia y envía a tu pueblo en bendición. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.